Estamos con Apocalipsis capítulo 4 y 5. Y específicamente estamos con Apocalipsis capítulo 5. Vamos a una vez más leer Apocalipsis capítulo 5, 4 y 5. Juan dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido? ¿Por qué podía coger el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Dice la escritura: porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cuando dice he aquí el león de la tribu de Judá, vamos a dar lectura al libro de Génesis. Génesis capítulo número 49. Génesis capítulo 49. Cuando Jacob en su lecho de muerte estaba dando la bendición a sus hijos, hablando de Judá. En Génesis 49:8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Génesis capítulo 49:9, hablando de Judá, dice: cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga él, Silo, y a él congregarán los pueblos. ¿Qué dijo Jacob en su lecho de muerte hablando de Judá? Cachorro del león de Judá. Leemos en Primera de Samuel capítulo 17, cuando el pueblo de Israel había sido declarado la guerra por los filisteos. Había un gigante que se llamaba Goliat y que desafiaba al ejército de Israel, y nadie podía aceptar el reto de Goliat, del filisteo. En esa circunstancia, el padre de David, que es Isaí, le envió a David a que vaya a ver a sus hermanos. Y David escuchó lo que el filisteo decía. Dice en Primera de Samuel capítulo 31 hasta el verso número 37. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando aún venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
ni se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces David es descendiente de Jesús. ¿Qué debía de ser? Descendiente de la tribu de Judá. Por eso dice raíz de David. Y a David, ¿qué le fue prometido? Vamos a leer en el Salmo 89, el verso número 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono sobre todas las naciones. ¿Qué le prometió Dios a David? Darle una descendencia. En el Salmo 132, verso 11 y 12 dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 1:23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y vamos a leer también en el verso número 32 de Lucas 1, hijo de David, hijo de Isaí. ¿Ya? ¿De qué descendencia viene José? De la descendencia de David, hijo de David. Y en Lucas capítulo, he dado lectura a Lucas 3:23 y 3:32. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Dice el verso número 30, 31 y 32. Lucas capítulo 1. Verso 30, 31 y 32. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 5:5, dice: uno de los ancianos me dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Ya hemos visto que Cristo es ¿de dónde? De la descendencia de Judá. ¿Y qué dijo Jacob en su lecho de muerte? Tú, Judá, cachorro de león. Vamos a leer una vez más. Dice, hablando de Judá: cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Y cuando dice en Apocalipsis capítulo 5:5, la raíz de David ha vencido. Entonces, de acuerdo a Lucas capítulo 1, diré 3,
Lucas capítulo 3, verso 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. ¿Y José de qué descendencia era? El verso número 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de David, hijo de Isaí. Muy bien. Ahora, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Cuando leemos deseado de todas las gentes, la página 30. Hubo ángeles que acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que librase a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía de nacer en la ciudad de David. De Belén había dicho el profeta: saldrá el que será el Señor de Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. María, ¿de qué linaje era? Del linaje de David. José, ¿de qué linaje era? Del linaje de David. Entonces, por eso, cuando leemos Apocalipsis capítulo 5:5, dice: no llores, porque he aquí el cachorro de león ha vencido y la raíz de David ha vencido. Entonces, ¿de qué linaje era David? ¿De qué linaje tenía que ser Cristo? Del linaje de David, del linaje de David y de la tribu de Judá. Muy bien. Ayer hemos dicho, palabras de vida del gran maestro, que ningún hombre puede presentar correctamente ¿qué? La ley sin el evangelio, ni el evangelio sin la ley. Ayer hemos considerado al Señor Jesús desde el momento que fue engendrado a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Y desde que fue engendrado hemos visto que su posición legal, el momento de ser engendrado, era aceptado en sí mismo, porque en sí mismo tenía todo lo que la ley requiere. Pero también hemos examinado a la vida del Señor Jesús en su posición legal bajo la condenación de la ley. ¿La ley qué demanda? Que desde el momento que debe ser engendrado debe ser santo. Y Cristo desde el momento que fue engendrado era santo. Por lo tanto, la ley no podía condenarle a Cristo desde el momento que fue engendrado. Por lo tanto, el Señor Jesús, su segunda posición legal es que no estaba bajo condenación, no bajo condenación. Y desde el momento que fue engendrado, ¿qué tenía? Libre acceso a Dios. Porque en el Salmo 139, el verso 16, vamos a leer una vez más, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Entonces, desde el momento en que Jesús fue engendrado, ¿qué dice la Escritura? Mi embrión vieron, ¿qué cosa? Dice: mi embrión vieron tus ojos. Eso no se puede decir de nosotros.
Porque nosotros desde el momento que somos engendrados estamos rechazados, bajo condenación y separados de Dios. Pero eso no se puede decir del Señor Jesús. Muy bien. Ahora queremos ver si es que el Señor Jesús, esta posición legal que él tenía, si lo mantuvo en el transcurso de su vida. Porque Adán fue creado también así. Adán al principio estaba como aceptado en sí mismo, no bajo condenación y tenía libre acceso de Dios. Pero cayó. Ahora queremos saber si el Señor Jesús ha caído o no ha caído. Vamos a leer. En relación al punto número 1. Ya hemos dicho que desde el momento que fue engendrado, él tenía la ley de Dios escrita en su mente, en su corazón, y tenía la ley de Dios escrita en su mente, en su corazón. El cumplimiento lo vemos en Hebreos capítulo 10, 5. Y hemos dicho que el Señor Jesús no podía venir a la existencia mientras no llegue mientras no se expire el tiempo. Por eso en Gálatas 4:4, ¿qué dice? Mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, hecho de mujer, y hecho ¿qué cosa? Súbdito a la ley. ¿Qué es el Señor Jesús? Súbdito a la ley. Como hombre, ¿qué hizo? Se colocó bajo el deber de obedecer la ley. Se colocó bajo el deber de obedecer la ley. Entonces vamos a ver si es que él va a cumplir esta su condición de aceptado en sí mismo. Vamos a leer aquí el momento que él nació. Fue engendrado sin mancha de pecado, así como dice, vamos a poner aquí. Vamos a considerar este punto 1. Él nació sin mancha de pecado. Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Luego tenemos aquí su niñez. Lucas capítulo 2, el verso número 40. Vamos a dar lectura al libro de Lucas. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Esto es cuando él es niño. Vamos a decir, junto con vamos a leer cuando él va a tener 12 años. Lucas capítulo 2, 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a dar lectura al libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Primero vamos a leer el comentario bíblico 7a, la página 236, columna número 1, párrafo 1 y párrafo 2. Aunque crecía en conocimiento y la gracia de Dios estaba sobre él, sin embargo no se dejaba envanecer por el orgullo, ni creía que era superior para hacer la tarea más humilde. Aceptaba su parte de la carga junto con su padre y su madre y sus hermanos. Trabajaba arduamente para mantener a la familia y participaba del trabajo para cubrir los gastos del hogar. Aunque su sabiduría había mirado a los doctores,
Sin embargo, se sometía humildemente a sus tutores humanos. Llevaba su parte de las cargas de la familia y trabajaba con sus manos como habría trabajado cualquier obrero. Se dice de Jesús que a medida que avanzaba en años, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué hacía el niño Jesús? Trabajaba con sus manos antes de que tenga 12 años. ¿Para qué? Para colaborar y contribuir con el sustento del hogar. Como niño que era. No es que él estaba dependiendo de que su papá le dé, que José le dé para su zapato, para esto. No, él trabajaba con sus manos para poder sustentar el hogar. El párrafo 2 dice: el conocimiento que cada día adquiría de su maravillosa misión no lo descalificaba para no hacer los deberes más humildes. Gozosamente admitía la obra que recae sobre los jóvenes que viven en hogares humildes, acosados por la pobreza. Comprendía las tentaciones de los niños, pues llevaba los pesares y pruebas de ellos. Su propósito de hacer lo correcto era firme e inmutable. Aunque era tentado para hacer el mal, se negaba a apartarse ni por una sola vez de la verdad y la rectitud más estrictas. Mantenía una perfecta obediencia filial, pero su vida intachable despertaba la envidia y los celos de sus hermanos. ¿Qué clase de obediencia tiene Cristo? Dice en Lucas capítulo 2, 51, y descendió con ellos y se mantenía sujeto a ellos. Cuando dice se mantenía sujeto a ellos, nos está hablando ¿de qué? De la obediencia al quinto mandamiento. ¿Qué clase de obediencia al quinto mandamiento tuvo? Mantenía una perfecta obediencia filial, pero su vida intachable despertaba la envidia. ¿Qué hizo Cristo? Vamos a leer ahora, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 60, párrafo número 4 y 61, párrafo 0. Hay primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Aquel que dio esta parábola creó la semillita, le dio sus propiedades vitales y ordenó las leyes que rigen su crecimiento. Las verdades que enseña la parábola se convirtieron en una viviente realidad en la vida de Cristo. Tanto en su naturaleza física como en la espiritual, él siguió el orden divino del crecimiento ilustrado por la planta. Así como desea que todos los jóvenes lo hagan. Aunque era la majestad del cielo, el Rey de la Gloria, nació como niño en Belén. ¿Cómo nació? Como niño en Belén. Lucas capítulo 2, 1 al 7. Y durante un tiempo representó la infancia desvalida mientras su madre lo cuidaba. De Lucas 2, 1 al 7 a Lucas 2, 40. En la niñez hizo las obras de un niño obediente. ¿Qué hizo Cristo en su niñez? Las obras de un niño obediente. Habló y actuó con la sabiduría de un niño y no con la de un hombre, honrando a sus padres, cumpliendo sus deseos en formas útiles, de acuerdo con la capacidad de un niño.
pero en cada etapa de su desarrollo era perfecto, con la sencilla y natural gracia de una vida exenta de pecado. El registro sagrado dice de su niñez: el niño crecía y fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. De su juventud se registra: Jesús crecía, Lucas 2:51 al 52. De su juventud se registra: Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a leer también en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 64, párrafo número 3. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer lo inventado por los hombres. ¿Qué estaba Cristo dispuesto a hacer? ¿Él obedecía las máximas y tradiciones de los hombres? No. ¿Qué estaba dispuesto a hacer? Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer lo inventado por los hombres. ¿Qué no iba a hacer Cristo? ¿Qué no hizo Cristo desde niño? No obedeció las máximas y tradiciones de los hombres. ¿Qué hizo? Él vivió de toda palabra que procede de la boca de Dios. Muy bien. Esto, digamos, encontramos registrado desde que él, aquí estamos con la edad de 12 años. Ahora vamos a prolongar un poco más en el tiempo. Vamos a llegar a la edad de 30 años. Y vamos a dar lectura a Lucas capítulo 3, 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ahora estamos con Jesús a la edad de ¿cuántos años? 30 años. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 61, el párrafo 3. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía de emprender su labor. Durante 18 años, después de haber aseverado ser el Hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. ¿Qué tenemos, hermanos? De la edad de 12 años a los de 30 años, ¿tenemos qué? Tenemos 18 años, donde la escritura no registra mucho.
Pero ¿qué dice en este libro deseado de todas las gentes? La página 61.3. Dice, ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía de emprender su labor. Durante 18 años después de haber aseverado ser el Hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret. ¿Qué hizo? Cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. ¿Qué hizo Cristo durante esos 18 años? ¿Cumplió qué cosa? ¿Su deber de qué? De hijo, hermano, amigo y ciudadano. Vamos a leer la página 204 del libro deseado de todas las gentes. Página 204, párrafo número 3. Dice, ¿quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había rogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajado en su oficio con su padre José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas. Conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no podían creer que fuese él prometido. ¿Qué dice aquí en este párrafo de este libro? Los ciudadanos de Nazaret, ¿qué le vieron a Cristo? ¿Convertirse de qué? De niño en adolescente y de adolescente en hombre. ¿Y cómo fue en ese tiempo? Obediente. Aprendió a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca aceptó, ¿qué cosa? Mandamiento de hombres. Nunca aceptó mandamiento de hombres. Vamos a volver a la página 61, que dice, ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía de emprender su labor. Vamos a leer, deseado de todas las gentes, 84, párrafo número 1. Cuando Cristo tiene, ¿cuántos años? 30 años. ¿Por qué es importante esta edad? Dice, sin perder de vista lo que dice la página 61, esperando sumiso el momento señalado en que debía de emprender su labor. Y sin perder de vista también lo que dice el deseado de todas las gentes, que los propósitos de Dios, ¿qué no conoce? Premura ni demora. Que cuando va a marcar en el gran reloj del tiempo lo que debe suceder, ¿qué va a hacer? Va a suceder. Vamos a leer la página 84, párrafo 1. Las noticias referentes al profeta del desierto, hablando de Juan el Bautista, y de su maravillosa predicación, cundieron por toda Galilea. El mensaje alcanzó a los campesinos de las aldeas montañesas más remotas y a los pescadores que vivían a orillas del mar, y en sus corazones sencillos y fervientes halló la más sincera respuesta. En Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José, y uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre
y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. ¿Qué debemos aprender de este párrafo? Dice, en Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José y uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. ¿Por qué dice había llegado su tiempo? Cuando nosotros leemos números 4:3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Para que Cristo empiece su ministerio terrenal, ¿cuántos años debía de tener? 30 años. ¿Cuántos años debía de tener para ser ungido? Debía de tener 30 años. Entonces, cuando él tenía 30 años, vamos a pensar, hermanos, aquí dice, uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, el verso número 25. Dice, hablando de Cristo, o sea, el ángel Gabriel le dice a Daniel, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Desde la salida del decreto para restaurar a Jerusalén, ¿qué debía haber? 7 semanas y 62 semanas. Hasta que venga ¿quién? El Mesías príncipe. ¿Quién debía de venir al final de la semana 62? El Mesías príncipe. Entonces, ¿por qué es importante esta edad de 30 años? Porque la profecía está indicando que cuando Cristo va a ser ungido, ¿qué va a ser? Fin de la semana 62 o 69, inicio de la semana 70. ¿Qué debe marcar el fin de la semana 69, inicio de la semana 70? El ungimiento del Mesías. ¿Y Cristo vino para qué? Para ser ungido. Mateo capítulo 3, 16. Mateo 3, 16. Y vamos a leer Conflicto de los siglos, página 373, párrafo número 2, última parte. Dice, entonces fue cuando la profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. ¿Qué recibió Cristo? Vamos a leer Mateo capítulo número 3, verso número 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. ¿Qué hizo Cristo a la edad de 30 años? ¿Él podía ser ungido antes de que tenga 30 años? No. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Números 4:3. De edad de 30 años. Ahora, cuando él tenía 30 años, ¿qué fue? Fue ungido. ¿Y qué dijo Dios ese día? Vamos a leer entonces, ¿qué debemos pensar? Que en Mateo 3:16 estamos, ¿qué? 10 del mes séptimo del año 27. ¿En qué estamos?
10 del mes séptimo del año 27. ¿Qué dijo Dios ese día? ¿Qué dijo Dios ese día? Dios Padre, ¿qué dijo de Cristo? Mateo capítulo 3, 17. Este es mi Hijo amado. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué recibió Cristo? Fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos años debía de tener? 30 años, porque así la ley lo establece. Muy bien, vamos a leer. ¿Qué dijo Dios desde el cielo, Dios Padre de Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a leer en Lucas capítulo número 4, el verso número 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y junto con este vamos a leer Lucas capítulo 4, el verso número 1 mismo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Cristo cuando fue al desierto? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El Mateo capítulo 4, 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso número 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué había dicho Dios desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vamos a poner 1. Mateo capítulo número 4, el verso número 3. Desde que fue engendrado, ¿qué tenía él? La ley de Dios escrita en su mente, en su corazón. Y tenía ¿qué? Capacidad para amar. Y también no vamos a perder de vista esto, que desde el momento que él fue engendrado, recibió un carácter perfecto, pero sin desarrollar. En este carácter, ¿qué había? Había justicia y misericordia. Pero también vamos a pensar en un don que se llama temperancia o dominio propio. Temperancia o dominio propio. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué había dicho Dios desde el cielo? Que Cristo era ¿qué? Su hijo. ¿Qué está haciendo el tentador? Poniendo en tela de juicio lo que el Padre había declarado. ¿Qué va a ser puesto a prueba? Vamos a agregar también otro don, temperancia, fe. 2 cosas. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 94, párrafo número 1. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Resonaban todavía en los oídos de Satanás, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. ¿Cuál palabra? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Él había venido para vivir como hombre entre los hombres. Y esta palabra declaraba su relación con el cielo. Era propósito de Satanás hacerle dudar de esta palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y del hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Cuando Satanás le está diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, estaba poniendo en tela de juicio lo que el Padre había dicho. ¿Qué había dicho el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Cristo no hubiera tenido la fe ejercitada, porque aquí, ¿qué recibió? Fe sin desarrollar, pero lo desarrolló. ¿Cómo él desarrolló esa fe? ¿Cómo lo desarrolló? Vamos a leer un ejemplo, pero antes de eso voy a releer lo que dice aquí. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. ¿De qué palabra? De la palabra que Dios había dicho desde el cielo, que Él era su Hijo amado. Dice, Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y esta palabra declaraba su relación con el cielo. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo conflicto. Pero ¿cómo llegó Cristo a esta circunstancia? El que había hecho, había aprendido a ejercitar la fe en la palabra de Dios. Voy a leer solo un ejemplo. Deseado de todas las gentes, página 68, párrafo 1. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido. Pero su respuesta era, escrito está, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Qué había aprendido Jesús desde niño? A ejercitar la fe ¿en qué? En la palabra de Dios para salir ¿cómo? Para salir victorioso en todo conflicto. Y ahora, ¿qué quería Satanás? Que Cristo pierda la fe en lo que era la palabra de Dios. ¿Y qué esperaba Satanás? Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y del hambre extrema, ¿qué iba a hacer Cristo? Perder la fe en su Padre e iba a obrar un milagro en su propio favor. Es importante que entendamos esto, hermanos, que Satanás, cuando le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Satanás le está diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le está diciendo, demuéstrame que realmente eres Dios. ¿Por qué? Como hombre no podía hacer eso, de que la piedra se convierta en pan. Vamos a leer. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres. Hermanos, esta es una lección que Dios quiere que aprendamos. Ninguno de los que estamos aquí, ni mi persona, como hombres, ¿qué podemos hacer?
decir a una piedra que se convierta en pan. Pero Cristo, como Dios que era, podía hacerlo. ¿Qué quería Satanás? Que Cristo ejercite su poder de segunda persona de la divinidad para beneficio de su humanidad. Dice, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si Cristo hubiera ejercitado su poder de segunda persona de la divinidad para que la piedra se convierta en pan, ¿qué habría pasado? Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. ¿Qué hubiera pasado? ¿Podríamos nosotros salvarnos? No. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Vamos a leer cuál fue la respuesta de Cristo. Mateo capítulo 4, el verso 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Cristo para con Satanás? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la palabra que había salido de la boca de Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo él? Ejercitando la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. Esto con respecto al don de la fe. Vamos a ver, con respecto al don de la temperancia. Con respecto al don de la temperancia. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes. Si Cristo, el momento que Él fue engendrado, ¿qué tenía? El don de la temperancia, pero desarrollado. No estaba desarrollado, por desarrollar. ¿Qué hizo Cristo? Vamos a leer la página 66, párrafo 1. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. ¿Qué está haciendo Cristo? Como desde que era niño hasta la edad de 30 años, ejercitando ¿qué? El don de la temperancia. Seguramente pocos de nosotros estaríamos dispuestos a ¿qué? Que cuando estamos con hambre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en nuestra propia barriga, ¿no? ¿Qué va a estar pensando en la barriga del que está a tu lado? Pero ¿qué hacía Cristo que tenía el don de la temperancia y que lo había ejercitado? Dice, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Ejercitando el don de la temperancia. Vamos a leer Mensajes Selectos 1 en la página 319, párrafo número 1. Puesto que en su fortaleza humana el hombre no podía resistir el poder de las tentaciones, Satanás se ofreció para emprender la obra de llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito. En lugar del hombre debía mostrar abnegación, perseverancia y firmeza de principios que son importantísimos para vencer las angustias del hambre que carcomen. Debía demostrar
un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. ¿Qué debía demostrar Cristo? Temperancia o dominio propio ejercitado. Cuando Satanás le tentó, ¿qué tenía? Dice aquí, debía demostrar abnegación. ¿Qué es abnegación? Negarse a uno mismo. Perseverancia y firmeza de principios que son importantísimos para vencer ¿qué cosa? Las angustias del hambre que carcome. ¿Cómo estaba Cristo cuando fue tentado? Con angustias del hambre que carcome. ¿Cómo pudo resistir esa tentación? Debía demostrar poder de dominio sobre el apetito. ¿Qué tenía Cristo? Temperancia, dominio propio ejercitado. Con esa temperancia o dominio propio ejercitado, ¿qué hizo él? Va a salir victorioso sobre el apetito, como dice aquí, sobre el apetito más poderoso que el más poderoso, un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. En la página 325, el párrafo 1 de Mensajes Selectos 1, aunque Cristo estaba sufriendo los más agudos tormentos del hambre, resistió a la tentación. ¿Por qué resistió a la tentación? Porque tenía dominio propio. Rechazó a Satanás con el mismo pasaje que había dado a Moisés en el desierto, para que lo repitiera al rebelde Israel, cuando su alimentación fue restringida y clamaba pidiendo carne como alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta declaración y también mediante su ejemplo, Cristo mostraría al hombre que el hambre de alimento temporal no era la mayor calamidad que le podía sobrevenir. ¿Qué demostró Cristo como hombre? Que el hambre de alimento temporal, vamos a pensar, hermanos, hambre de alimento temporal, vamos a pensar decreto dominical. ¿Qué pasará si nosotros llegamos al decreto dominical sin temperancia ejercitada? Cuando el hambre corroa nuestros intestinos, va a corroer el intestino, el estómago. Si no tenemos dominio propio ejercitado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ceder a la imposición de la ley dominical para poder conseguir un pedazo de pan. Pero vamos a perder el favor de Dios. Dice, Cristo mostraría al hombre que el hambre de alimento temporal no era la mayor calamidad que le podía sobrevenir. ¿Cuál va a ser la mayor calamidad que nos pueda sobrevenir? No es que nos muramos de hambre. No es esa la mayor calamidad. La mayor calamidad que nos ha de sobrevenir, ¿qué es? Que Dios ejecute sobre nosotros la sentencia de muerte segunda y seamos como si nunca hubiésemos existido. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo llegó Cristo a este conflicto? Dominio propio ejercitado. ¿Desde dónde lo ejercitó? Desde el momento en que fue engendrado, nació y vivió. Dice que debía de ejercitar fe en la palabra de Dios. Mensajes Selectos 1, página 326, párrafo 1. El Salvador del mundo se convirtió en pecado por la raza humana.
al convertirse en el sustituto del hombre, Cristo no manifestó su poder como Hijo de Dios. Se ubicó en la misma categoría de los hijos de los hombres. Había de llevar la prueba de la tentación como hombre en lugar del hombre. Bajo las más angustiosas circunstancias, dejando un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial. ¿Qué debía demostrar? Perfecta confianza en su Padre Celestial. Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. ¿Qué sabía el Señor Jesús? Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando a su Padre le placiera hacerlo. En esta severa prueba, cuando el hambre lo oprimía en extremo, Cristo no estaba dispuesto a reducir prematuramente en un ápice la prueba que le era dada ejerciendo su poder divino. ¿Qué estaba ejercitando Cristo? Dominio propio y fe ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? Salmo 37, 19. ¿Qué dice el Salmo 37, 19? Dice la palabra del Señor así: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿En qué estaba confiando Cristo para que sea satisfecho su necesidad de hambre? ¿En qué palabra? Dice, Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. ¿Dónde está escrito eso, hermanos? Salmo 37, 19. Queremos saber cómo salió Cristo de esta tentación. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, página 92, párrafo número 3. Dice, Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por causa nuestra ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. ¿Cómo salió el Señor Jesús aquí? Él salió vencedor. ¿Por qué es importante entender que Él salió vencedor? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, 5? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Para que Él pueda coger el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, ¿qué tenía que salir? Vencedor. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? La segunda tentación. Deseado de todas las gentes, página 92, párrafo 3. ¿Qué dice? Que debía de salir ¿qué? Vencedor. Vamos a ir Mateo capítulo número 4, el verso número 5 y 6. Mateo capítulo 4, verso número 5 y 6. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora Satanás, ¿qué está utilizando? La palabra de Dios, ¿para qué? Para tentarle a Cristo.
¿Qué le dijo? ¿Qué dice el verso 5? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le llevó a la parte más alta del templo. Cuando nosotros leemos Primera de Reyes 6:2, dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Si ustedes multiplican 30 por 0,45, ¿cuánto va a ser? A ver, rapidito, multipliquen. 13 metros punto 50. ¿Cuánto de alto tenía la parte más alta del templo? 13 metros punto 50. ¿Quién le llevó a esa parte alta? ¿Le llevó Dios? ¿Le ordenó Dios? No. ¿Quién le llevó? El diablo. ¿Y qué le dijo? Le citó la escritura. Pero vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, la página 101, párrafo 1. Cuando Satanás citó la promesa: a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras: que te guarden en todos tus caminos. Eso está en el Salmo 91. Es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse sin que le fuera ordenado en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. ¿Qué omitió Satanás? Que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué omitió Satanás? Que te guarden en todos tus caminos. Es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Dios nos ha de guardar. Si Dios nos ordena ir a un lugar, Él nos ha de guardar. Pero si nosotros elegimos de nuestra cuenta ir a lugares que no debemos de ir, eso es tentarle al Señor. ¿Fue Dios el que le ordenó a Cristo que suba al pináculo del templo? No. ¿Quién le llevó? Satanás. ¿Qué hubiera hecho Cristo si hubiera obedecido la orden de Satanás de lanzarse del pináculo? Él hubiera tentado ¿a quién? Al Señor. Porque no fue el Señor el que le dijo que vaya allá. Por eso dice aquí: no quería colocarse sin que le fuera ordenado en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. En el párrafo 2 dice, en la parte media, Satanás instaba a Cristo a hacer lo mismo. Dios había testificado ya de que Jesús era su Hijo. ¿Qué había dicho Dios? Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, lanzarse de allí, ¿qué era? Poner en tela de juicio, ¿qué? Mateo 3:17. Dice, Dios había testificado ya de que Jesús era su Hijo. Y ahora pedir pruebas de que Él era Hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle.
Dice aquí, no debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. No era para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Vamos a leer. Verso número 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque no fue Dios el que le llevó allá. Obedecer la orden de lanzarse de allá, ¿qué era? Era tentarle a Dios y poner en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Cómo salió Cristo de esta tentación? Vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes, 102, párrafo 3. Jesús salió victorioso de la segunda tentación. ¿Cómo salió Cristo? Victorioso. Tenemos que una vez más Él ha salido como vencedor. Muy bien. Él ha salido vencedor.